edificios públicos de distintos sectores, ya sea de educación, de salud, del área programática fue tomada, la obra social también, en un contexto de lucha por reclamos, por sueldos. Incluso en el año 2019, antes de la pandemia, digamos, del brote, el pago, por ejemplo, a los profesionales de salud era escalonado. Entonces, había 2 meses sin cobrar porque se cobraba según y la cantidad del sueldo se cobraba en 3 tandas, ¿no? Entonces, bueno, era también un momento de mucha crisis. Y el tema también de los incendios en la comarca andina, que también afectaba a toda la población y a toda la comunidad. Que fue hubo previos en Laucuelo, en El Hoyo, y 2021 también fue como el de Laucuelo y El Hoyo, que afectó a muchas personas perdiendo sus viviendas. Y todo esto, digamos, es en la comarca, pero el hospital de Esquel es la referencia a toda la zona, porque es un hospital zonal. Pasamos el video. Ok. Hay un video de 3 minutos como para contextualizar de qué se trató el proyecto en sí, que es los objetivos del trabajo que se relaciona a este proyecto. O sea, que todo esto que mencioné anteriormente era el marco previo a la pandemia, o sea, que ya se venía transitando diferentes crisis sociales y comunitarias. Así, bueno. Este video, digamos, fue realizado dentro de este equipo que llevó a cabo el proyecto,
y fue difundido también en las redes sociales para que la gente que pudiera verlo también pudiera contactarse y pueda continuar esto de la bola de nieve, que a medida que uno va enterándose puede ir compartiendo y se va como creciendo la información, ¿no? Entonces, este proyecto, como decía en el video, fue realizado por un equipo con distintas profesiones y de distintos sectores también. Eran de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, de la cual yo formaba parte en ese momento, del Servicio de Salud Mental del Hospital de Esquel y del sector de educación. Había también trabajadora social de EOATE, que es un equipo de orientación a las trayectorias educativas, que se sumó en ese contexto de pandemia a poder trabajar en equipo. Y después hubo también personas, gracias, colaboradoras que fueron sumando de sus saberes y sus experiencias ante situaciones puntuales que íbamos necesitando en ese momento del proyecto. En relación al trabajo final, para poder también pensar y reflexionar, formó parte también de los antecedentes del estado de arte, distintos estudios, investigaciones, ahí están mencionados, pero para rescatar son todos de Argentina, hay a nivel nacional distintos relevamientos y también a nivel provincial, de la provincia de Chubut, que ayudan también, digamos que son equipos de investigación que han investigado justamente en el contexto de pandemia. Entonces es focalizado en los antecedentes, porque el estado de arte es nacional y focalizado en la temática, digamos, que a lo largo del desarrollo del trabajo pudieron aportar distintos conceptos o distintas experiencias que se relacionan con este proyecto. Dentro del marco teórico, como las palabras claves fueron el desastre por pandemia de COVID-19, solidaridad, redes, experiencias comunitarias de prácticas de cuidado y ocupaciones colectivas. Esto fue muy interesante poder como reencontrarme con el material que fuimos viendo en la formación de posgrado, con los distintos autores y poder ir articulando contenido teórico y luego con la experiencia en sí. Por ahí a resaltar esto de utilizar la palabra desastre por pandemia de COVID. Durante la cursada, una de las materias que era temas innovadores de terapia ocupacional contemporánea, ese año tuvimos por Milagros de Michi la materia sobre catástrofes y desastres, y una de la bibliografía era de Terminielo del 2013, que plantea que los desastres son fenómenos de carácter social, no solo por el impacto que los caracteriza, sino también por sus orígenes y por las reacciones que suscitan en las sociedades políticas y civiles y producen alteraciones en las personas, en los bienes, causadas por sucesos naturales o provocadas por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Bueno, y esto, como veníamos charlando anteriormente, la pandemia fue algo que rompió a todas las personas en lo cotidiano y que generó una desestabilización de lo que venía sucediendo, y bueno, generó un impacto. Por esto el término de desastre, ubicando en esta pandemia algo que irrumpió, digamos, en la cotidianidad. Que muchas veces hay crisis que ya eran preexistentes y que agudizó esas crisis o puso en evidencia cosas que venían sucediendo de antes. No es que es algo de la nada, sino que ya había, como comenté antes, en el marco contextual, venían sucediendo cosas y la pandemia generó esto de poner a la vista y quizás agudizar cosas que ya venían sucediendo en relación a la vulneración de derechos que venía sucediendo en la provincia. En relación a solidaridad, bueno, también tomé varios autores, pero en relación a lo que plantea Tapia, el concepto de solidaridad horizontal parte no solo del reconocimiento y la valoración más profunda de la identidad y dignidad del otro, sino de la aceptación realista de que aún ante situaciones de gran diferencia de recursos económicos o culturales, todas las personas tenemos algo que recibir y aprender de las demás.
Y esto, para mí lo importante es que en Esquel la solidaridad no se limita a iniciativas aisladas, sino que configuran redes que van entramando los lazos de las personas, los lazos sociales en la comunidad. Y bueno, y tomando redes también la materia que vimos distintos autores, pero había elegido para este momento hablar de Melissa Montero, que plantea esto de la metáfora de las redes, que se entrelazan las vidas y las acciones de las personas que la conforman. Es una metáfora antigua y también, bueno, es un tejido de relaciones humanas que hace una red. Cada hilo es discernible y a la vez es un conjunto que tiene su propia forma, donde todos contribuyen a la obra. Este entramado entre la urdimbre y la trama en las relaciones entre las personas, ¿no? Y después experiencias comunitarias de prácticas de cuidados. En relación a Marcela Bottinelli, plantea que los cuidados requieren de ser comprendidos en la complejidad, entonces posicionándonos desde el paradigma de la complejidad, son prácticas que brindan o que acompañan el sostenimiento de la vida en común. Dice, estos cuidados se entretejen y, bueno, son construcciones colectivas, comunitarias, en red, implican el pasaje de la individualidad a la grupalidad y suponen grupos de personas reunidas, trabajando juntas, que van generando la co-construcción de un tejido conjunto. Y esto es lo más valioso, la heterogeneidad y la diversidad de participaciones, que hay distintos modos de participar en las prácticas de cuidado y muy diversos, digamos, heterogéneos. Tomando también el concepto de ocupaciones colectivas, que es de nuestra profesión y que hay varios autores que hablan al respecto, acá en este momento de Mónica Palacios Tolbert, que plantea que, bueno, el lugar de donde estamos, hacemos y somos en la terapia ocupacional son las ocupaciones. Y la práctica comunitaria implica entender la ocupación como colectiva en tanto construcción social. Es decir, que toda ocupación se produce en relación con los otros y con las cosas. Es en la experiencia de la interrelación donde se producen sujetos, subjetividades, sentidos y significados, resolviendo la dicotomía entre individuo y colectividad. Entonces, pensar estas acciones solidarias no solo como actividades aisladas, sino como ocupaciones que forman parte de un entramado comunitario, colectivo, que sostienen también la vida de las personas con quienes convivimos. Bueno, para entrar en los aspectos metodológicos, el estudio fue un estudio cualitativo con el formato de informe de trabajo de campo, porque fue sistematizar una experiencia transitada. Y para analizar esta información se utilizó la teoría fundamentada. Entonces, como el proceso metodológico fue la recolección o la construcción de esos datos, la codificación y la delimitación de la teoría. Al analizar esa información se fueron creando distintas categorías y esas categorías de análisis fueron articuladas con los conceptos teóricos, algunos que provenían del marco teórico y otros que fueron surgiendo, emergiendo en base a lo que iba generando los datos, la información. Lo que yo realicé para el trabajo final fue esto que en uno de los objetivos planteaba desde la perspectiva de los sujetos. Yo me enfoqué en trabajar con el equipo que llevó a cabo este proyecto, que, como mencioné, eran de distintos sectores y integrantes de distintas profesiones también, distintas profesiones. Entonces, las distintas fuentes de información fueron poder tener acceso al cuaderno de campo, al proyecto escrito, al informe general y al informe de este proyecto, al Excel con los datos de las distintas organizaciones, a este afiche, a los mapas que fueron realizados en Google Maps y en QGIS, que es otra aplicación.
al video, PowerPoint, flyer, y lo que realicé específicamente fueron entrevistas semi-estructuradas con cada integrante del equipo. Que estas entrevistas luego fueron, a través de la teoría fundamentada, analizadas y generaron categorías de análisis. Los resultados, bueno, como que ubicado en distintos momentos, una es la sistematización de la información, que en este apartado es como que comento todo esto que fui comentando, más detallado también el contexto, todo el proceso, después la contextualización, que fue como reconstruir desde que comenzó el proyecto hacia la actualidad, y luego las categorías de análisis. Estas imágenes de Mafalda en realidad son como para visualizar esto de la idea de que fue también un proceso de zambullirme en toda esa información, en reencontrarme también con esa información, y en lo de la cocina como la cocina metodológica, en donde se va procesando y se va cocinando todos esos recursos, y las autopistas como todo ese entrecruzamiento entre la teoría y la experiencia de la práctica sistematizada. Esto era lo del video, que decidí pasarlo antes, pero es como lo que describe lo que fue en sí el proyecto. Y acá pasando ya a las categorías de análisis, son 5 categorías de análisis. La primera fue redes durante la pandemia por COVID-19, con el subtítulo Entre urdimbre y drama se teje la vida, que es una frase de una canción de Marta Gómez, colombiana. Y bueno, en relación a esta categoría, se va desarrollando esto de la convicción de la potencia que genera el trabajo en red. Se autoconvocaron personas sosteniendo un trabajo entre disciplinas, sectores, instituciones, y personas que encarnan y sostienen esas convicciones propuestas en leyes como lo son el trabajo interdisciplinario, intersectorial, interinstitucional y el enfoque de derechos. En esta categoría es también como un desarrollo de que ese equipo que conformó este proyecto también vivenció la pandemia. Entonces, en primera persona también se sentían interpeladas por la situación que se estaba viviendo, y este proyecto fue un modo de estar en contacto con la comunidad de una manera cercana. Y lo que refieren en las entrevistas y en el desarrollo de esa categoría es esto de las tramas que se fueron generando y la puesta en valor de las tramas que ya existían, digamos. Y cómo también al sentirse interpeladas las personas por lo que estaban viviendo, era como esa dualidad también de estar transitando la pandemia con personas que se veían afectadas, ¿no? Y bueno, y en el desarrollo también hay parte de contenido teórico en relación a esto de las redes que sostienen lo cotidiano. Esta categoría, equipo de trabajo y trabajo en equipo, oportunidades del hacer, hay distintos fragmentos de entrevistas, y en esta categoría es bien relacionado como a lo potencial y a la oportunidad de hacer en equipo. Las personas entrevistadas coincidían en ese hacer en común, que fue muy valioso recuperar el conocimiento, los saberes que cada persona traía, que los roles se fusionaron, se amalgamaron, que si bien había distintas disciplinas, distintas miradas, se pudieron como consensuar y generar un trabajo fluido. El trato era fluido, la comunicación también, más allá de todos los avatares, digamos, de la pandemia, de que muchas veces eran todas reuniones virtuales, hubo momentos de reuniones presenciales, y bueno, y también valoraban lo valioso de la oportunidad del hacer, que es como un concepto que plantean autoras
Mariela Nabergoy, Natalia Junowski, Fraile y Benassi, hablan de esto de las oportunidades que emergen en una serie. En el hacer en común surgen cosas a veces inesperadas. Y esto fue como muy valioso. Todas las personas entrevistadas valoraban ese acompañamiento mutuo en el momento del proyecto. Incluso también que hubo personas que mencionaban en relación a lo valioso de lo personal y lo profesional, porque también fue un aprendizaje de aprender también muchas técnicas y cuestiones de cartografía o de ponerse a leer y a poder articular. Así que fue como de mucho aprendizaje. Incluso algunas personas habían llegado recién a Esquel para realizar la residencia, entonces les sirvió para tener también un panorama general de la comunidad de Esquel. Fue como un empaparse de mucha información y de conocer a otras personas. Y en relación a la tercera categoría, terapia ocupacional comunitaria, en las configuraciones del tejido junto, en esta categoría se resalta la importancia de las relaciones interpersonales y la interdependencia en la construcción de comunidad en escenarios cotidianos donde acontece la vida. Fue muy interesante porque, como comentaba, había personas de otras disciplinas, algunas era la primera vez que trabajaban junto con terapistas ocupacionales y otras que ya venían, o incluso también había terapistas ocupacionales. Pero lo que planteaban era que en ese ámbito se hablaba de un mismo lenguaje. Entonces también esto posicionándonos desde el paradigma de la complejidad, esto de que había un hacer en común, se fue como tejiendo un tejido junto y el diálogo era fluido. Otra de las cosas que planteaban, esto ya un terapeuta ocupacional entrevistado, planteaba más desde el poder hablar, que la terapia ocupacional puede aportar el conocimiento sobre las ocupaciones, que también estas ocupaciones de voluntariado dan una estructura y un sostenimiento a la vida de las personas que los encarnan, y también los aportes teóricos que se pudo hacer en relación al informe final de este proyecto. También hablar de esto, de que es necesario hablar de la interdependencia y no de la autonomía o la independencia, sino que estamos interconectados. Entonces en esta categoría también se abarca este concepto de interdependencia que plantea Linda Sango también. Entonces, bueno, esto es como las distintas miradas de distintos profesionales sobre la terapia ocupacional comunitaria. La cuarta categoría se llama visibilizar, identificar, reconocer y reversionar lo valioso de las dimensiones de lo visible. En esta categoría se va desarrollando lo importante de hacer visible lo que muchas veces es desestimado por otras personas, o poner en valor todas las acciones que se llevaban a cabo. Visibilizar en pos de sostener espacios saludables en un contexto donde la salud era algo complicado o se veía interrumpido. Entonces también esto desde una perspectiva integral y multidimensional. Que estas acciones solidarias también forman parte de la salud. Y bueno, en esta categoría también se va desarrollando toda esa información en relación a que el proyecto en sí utilizó, por ejemplo, medios de comunicación como YouTube, con el video, en el Google Maps están ubicados a través de un enlace todas estas organizaciones que fue mencionado en el video, la herramienta del QGIS, y bueno, esto de la imagen de los corazones es ver desde una mirada de poner en valor esas acciones, que para las personas que formaron parte del proyecto, porque uno de los objetivos del proyecto era visibilizar, entonces para las personas entrevistadas sí se logró visibilizar el video. Luego plantean de que quizás hubiese sido
mejor hacer una comunicación utilizando medios masivos de comunicación para que más personas logren enterarse, porque se usaban las redes sociales en ese momento de la residencia de salud mental comunitaria, se usaba el Instagram, el Facebook o el canal de YouTube que fue creado para eso. Pero quizás lo que plantean en las entrevistas es que hubiese sido valioso también compartirlo a través de otros medios de comunicación. Bueno, la quinta categoría, que es la última, es potencialidades y desafíos, la dimensión comunicacional en la corresponsabilidad de los cuidados. Esto de la corresponsabilidad se da en la articulación entre distintas organizaciones, entre distintos organismos de nivel nacional, provincial, municipal, y a su vez con las relaciones en sí de la comunidad y las familias. Y para esto, como la comunicación, la dimensión comunicacional se considera como un potencial y a la vez como un desafío, porque la comunicación opera como un factor clave en el desarrollo e implementación de políticas públicas y en las dinámicas y el sostenimiento de las redes comunitarias solidarias. Esto en la participación de procesos comunitarios y en la corresponsabilidad de cuidados. Que esto era algo que luego del análisis de todas las categorías se detecta como categoría central esta última de potencialidades y desafíos, la dimensión comunicacional en la corresponsabilidad de cuidados, porque a lo largo de las entrevistas y de la información recabada se observaba esto como la potencia o lo valioso, lo posible, junto con las limitaciones, los desafíos, las debilidades que hubo en relación a la comunicación. Entonces, esto para reflexionar, como una fortaleza fue la comunicación fluida al interior del trabajo en equipo y del equipo con referentes comunitarios en todo ese proceso. Como que eso, al menos desde las voces de las personas entrevistadas, lo veían como una fortaleza, incluso en varias partes de distintas entrevistas, como que rescatan lo valioso de la comunicación y la fluidez en ello. Por el contrario, por ahí como debilidad o limitante, fue la comunicación externa. Algunas personas entrevistadas plantean que faltó estadísticas o realizar de todo este proceso números cuantificables para que eso también sea insumo para las políticas públicas, digamos, porque fue un trabajo muy de carácter cualitativo, que fue muy valioso, y algunas planteaban de que hubiese estado bueno también ese registro para que sirva como antecedente para las políticas públicas. Y también planteaban como una debilidad la falta esto de difundirlo en medios masivos de comunicación, porque entendiendo a la difusión como una forma de que la gente acceda también a esa información. Y potencial la visibilización, esto de poner en valor, por un lado, visibilizar quiénes garantizaron estas prácticas de cuidado para que se pongan en valor. Por otro lado, esto de visibilizar ayuda a que personas que querían sumarse puedan saber a dónde o con quién referenciarse para sumarse al voluntariado, y quienes también es importante la visibilización para quienes necesitan de esas prácticas puedan acercarse, acceder a esos recursos de cuidados. Y después, como desafío, la presencia de dificultades en la comunicación entre el municipio y diferentes instituciones, organizaciones y referentes. Porque esto también, al analizar las redes que se fueron entramando, Esquel es una ciudad pequeña donde también hay mucho conocimiento entre sí y a veces hay vínculos donde la comunicación puede tener dificultades. Entonces se daba mucho en el proceso de conocer a los referentes y demás, que referenciaban a uno u a otro o había mala comunicación entre sí. Entonces, en el momento del cierre del proyecto donde se invitó a
puedan participar todas las personas que formaron parte. Algunos no querían ir para no encontrarse con otras personas y demás, que eso es algo latente, digamos, en toda red. Hay cosas potenciales y también desafíos en la comunicación. Entonces, eso del desafío, también incluso entre el municipio y algunas sedes vecinales, o entre el municipio y algunas organizaciones en relación a los recursos, pudimos observar también conflictos en eso. Bueno, y para finalizar, algunas preguntas que para continuar, digamos, indagando o reflexionar, puede ser qué lectura se hace desde la terapia ocupacional comunitaria acerca de las dinámicas de comunicación que se despliegan en los vínculos y sinergias propios de los entramados de las redes comunitarias. ¿Cuáles aportes puede realizar esta disciplina al entramado de un equipo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial para reflexionar y accionar sobre el hacer comunicacional de una comunidad? ¿Con quiénes, cuándo, dónde y cómo se podría abordar la comunicación en el tejido junto del hacer común en una práctica situada? Son preguntas para seguir indagando, incluso en el trabajo menciono esto de que se podría continuar con el después, digamos, del proceso del foco de la pandemia y seguir conociendo o articulando o del entramado con los distintos referentes de actores de la comunidad. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por la escucha y especialmente agradezco a cada integrante de las redes que me sostienen e impulsan a seguir entramada y abrazada. La foto con el barbijo. Sí, eso fue No olvidaba. Sí, fue durante el proyecto. Sí, sí. No sé si se comprendió igual. Sí, porque a medida que el video iba diciendo cómo se había seleccionado el color de los actores, yo iba chequeando, está buenísimo. Sí, sí, te lo dieron, o sea, confiaron en vos. Sí. Esto fue todo un proceso también con el equipo y a medida, primero fue como reconocer la información a través de medios de comunicación, lo que aparecía en las redes, después fue una comunicación telefónica con las personas y después nos acercamos, algunos integrantes del equipo, a la parte más presencial, llevando el mapa, y el mapa se fue creando a medida que íbamos en cada encuentro. Se hicieron encuentros presenciales con 14 organizaciones. Son 150 papelitos, pero a 14 fuimos presencialmente. Y de 14 están como los trazos de las redes, porque en esos encuentros se planteaban estos niveles de conformación de una red, que son de varios niveles. Entonces había un color para cada uno de los niveles, y por ejemplo, del comedor que quedaste en casa, son estas las que identificó según los colores, y bueno, iban guiando. Y cada ícono es diferente según la organización, o sea, son 14 organizaciones distintas. Y los papelitos se iban pegando porque nos iban referenciando, entonces no, les faltó poner tal porque asociamos con tal. Hubo mucho esto de comedores, hubo un montón, y entre los comedores algunos articulaban entre sí, si les sobraba algún recurso lo pasaban a otro comedor, si les faltaba. Incluso hubo vecinas y vecinos que se acercaban a llevar donaciones a esos comedores, de manera organizada.
fueron sostenidas en el tiempo, más con un abordaje más comunitario y sustentable también, con mucho conocimiento de la población. Y en esto que planteaba en una de las categorías, las personas que integramos el equipo planteaban de que era también una forma entonces fue como conocer también. Y el mapa está ubicado como este, que el mapa geográfico, se intentó como plasmar como si fuera una georreferenciación, o sea, no es así tal cual, pero los barrios, la parte de las sedes son los barrios como están ubicados en el y bueno, fue muy interesante porque a medida que iban trazando las líneas, fue muy importante la escucha que se generó, porque surgían ahí conflictos, angustia o situaciones que venían transitando. Entonces fue también como equipo poder ofrecer ese apoyo, incluso algunos asesoramientos, porque varias de las integrantes eran trabajadoras sociales, también tenían muchos articulaciones o conocían de otros recursos, entonces era articular ante una problemática que planteaba alguna organización, se lograba como articular con otras organizaciones, como actuando como un articulador social también. Eso también lo mencioné, pero al trabajar con trabajadoras sociales como fue muy valioso y digamos como un intercambio muy fluido con esa disciplina que dentro del trabajo plantea en las entrevistas como ese lenguaje en común. Incluso las autoras, las personas que tomábamos la parte teórica, había mucha referencia entre las dos disciplinas. Yo quería darte como devolución, o sea, no tengo ni voz ni voto, pero como colega. Vos sí, vos. Tengo voto, no. Pero como colega, yo, no sé, me parece increíble tu trabajo, como el trabajo que hicieron en conjunto, en relación a que las prácticas relacionadas al COVID estuvieron muy enfocadas en la salud clínica, y que, bueno, y todos, digamos, como una pandemia clínica, ¿no? Pero fue una enorme pandemia social, sobre todo las condiciones de aislamiento prolongado, en ciudades grandes y en ciudades pequeñas. Y el trabajo que se hizo, también me parece valioso que no estaba enfocado en, digamos, está en el contexto de la salud mental, ¿no? Pero no en pacientes con patologías declaradas o que se encontraban digamos, en un tratamiento, sino que entender la salud mental como, digamos, como una necesidad social, de sostener estas redes de forma preventiva, ¿no? De promoción de la salud mental individual y colectiva también, porque estas diferencias entre organizaciones se podrían haber súper profundizado más en la emergencia sanitaria, en las restricciones, en las peleas políticas, no políticas partidarias, sino en las políticas generales, ¿no? Y realmente me parece súper valioso como levantar este rol de la salud mental comunitaria general, ¿no? Como una medida de cuidados comunitarios reales. Entonces, me parece que tiene muchísimo valor este trabajo realmente que hicieron. Así que felicitaciones, me parece brillante el trabajo. Gracias. Aparte eso, el equipo era esto muy de sostener y de acompañar, entonces eso también creo que se traduce en todo. Y fue muy de lo apasionado, de lo que nos movilizaba, nos motorizaba a realizar esto, fue esto de autoconvocarnos también, porque no fue una directiva o una bajada de línea a nivel institucional, sino que fue autoconvocarnos.
sé quién quiere comenzar. Como quieran. Como quieran. Si quieren. Como quieran, ¿eh? Bueno, yo primero, bueno, también felicitaciones. Me parece un recontra laburazo y me pareció bien interesante en ese momento tan de crisis, porque digamos, todo esto que se pone en valor de la interdisciplina, ¿no? Como todas esas cuestiones, que es de algún modo en donde desde lo conceptual, de lo teórico, apostamos y nos parece que es la mejor forma de trabajar, pero que no siempre es fácil implementarlo en estos momentos tan de desastre, ¿no? Como caracterizar. Se venía ya de una situación de mucha crisis, y bueno, la pandemia irrumpió todo el mundo y más en esos espacios donde ya se venían con cuestiones no breves. Y poder pensar en esta mirada más amplia, más territorial, quizás no es lo primero que, o sea, a veces es lo que creemos, en lo que apostamos, pero a veces no es lo primero que nos aparece, porque como vos también lo planteabas, desde lo personal nos ha afectado también como trabajadores. Entonces, tener esa posibilidad de parar la pelota, ¿no? De poder tomar nota también de los miedos que nos atravesaban, de las situaciones de catástrofe, y poder esto, ¿no? Como armar o recuperar, poner en valor lo que venía sucediendo, realmente que es muy bueno, porque era difícil también salir de tu propia institución, de tu propio, no digo, en un momento en donde todo era amenaza. Recuperar eso me parece súper valioso, que hayan podido difundirlo, aunque sea en eso, en etapas, ¿no? Digo, también me parece que es muy importante. Y bueno, me surgen como dos preguntas. Una, ustedes ponen en el Centro de Vecinas Solidarias, sí. Bueno, ¿cuál es la, digamos, en función de eso, como entiendo que es el centro, no el objetivo, desde mi parte, como que claro. Y otra, si después todas estas redes, que son maravillosas, que también seguramente, porque sobre todo las organizaciones que ya venían haciendo un laburo territorial, pero quizás muchas otras personas que durante la emergencia tuvieron acciones solidarias, pero este entramado, después, bueno, ¿qué pasó con eso, no? Que era como esa pregunta. Que estaba un poco en las preguntas. Claro, también, sí, bueno, el movimiento de que se podía seguir, pero bueno, si algo de todo este andamiaje que acá pudieron como visibilizar, conectar, poner en valor con esos talleres también, bueno, después siguió con alguna otra acción. Bueno, en relación a esto de poner en el centro, fue una decisión también tomada en equipo, a partir de donde comenzó el mapeo, teniendo en cuenta a las personas como vecinas que fueran como encarnando estos roles solidarios. Por eso como poner en el centro a la misma comunidad, a las personas de la comunidad. Entonces, también las organizaciones o los espacios más grupales que llevaban a cabo acciones están interconectadas, porque fue el sostenimiento también de las mismas personas de la comunidad con las cuales se lograron sostener esos cuidados o esas prácticas. Por eso como el centro de la comunidad, incluso todas las organizaciones como que confluyen también ahí, porque las organizaciones se conforman por personas, por vecinos de las ciudades. En relación a esto de la continuidad, todas coincidíamos en que hubiese gustado esto de continuar o de profundizar, pero la realidad también de los distintos trabajos y de las distintas organizaciones, instituciones en las que formábamos parte, como que no se pudo sostener en el tiempo la comunicación o el acompañamiento posterior. Sí se quedó en contacto, incluso a veces ante alguna necesidad o algo de alguna articulación, quedó como referente a algunas personas del equipo. Y, por ejemplo, del equipo de residentes, justo estaban en el primer año de la residencia se hace un diagnóstico comunitario participativo, y en lo que es esta parte, porque el centro de salud en el cual la residencia estaba ese año
que era el primer año en ese centro de salud, de acá, de este barrio, el barrio Ceferino y barrio Matadero. Entonces, a residentes que participaron de este proyecto, les fue de mucha ayuda haber participado, porque continuaron trabajando con todo este sector. Incluso sí lograron como continuar trabajando y estar en contacto y en articulación con este sector, ¿no? Y lo que salía también en las entrevistas era ese deseo de poder darle continuidad. Y bueno, se habló de poder presentarlo como un proyecto de extensión universitaria o un proyecto de investigación para la universidad, como para que también tenga un sustento o un apoyo de otra institución. Porque las instituciones actuales, digamos, que forman parte, las personas integrantes no se enfocan actualmente en eso. Y muchos, bueno, algunos de los que también formaron parte de residentes se fueron a otras ciudades, porque al terminar la residencia también te puede tocar ir a otras ciudades de la provincia. Bueno, yo en ese momento era jefa de la residencia, fue un año la jefatura, ya no fue más, digamos, fue cambiando en los 2 años los lugares de trabajo, una de las personas se jubiló. Y bueno, y mencionar también de colaboradores externos, hubo un docente de otra universidad de la San Juan Bosco de la Patagonia que nos asesoró en todo lo que fue el uso de la georreferenciación, de los GIS, también un residente que conocía el uso y también nos asesoró en eso. Bueno, fue todo un trabajo con distintos actores. Sí, enorme. Yo me sumo a las felicitaciones de Carlina y de Soledad. Me gustó mucho el trabajo. Es muy lindo ver un trabajo de exposición comunitaria, hecho en comunidad, ¿no? Y cómo lo presentaste. A mí me había gustado mucho el trabajo escrito. Tenía un par de cosas que digo, ¿cómo se entiende esto? Te lo puse en la devolución y acá en esta presentación que haces lo planteas de un modo que queda clarísimo. No sé, una de estas cuestiones que yo te señalaba era la centralidad de la categoría comunicación. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué decir que es la categoría central? Claro, así planteado, permea todas las otras categorías y le da sentido a cada una de esas otras 4 categorías. Y quedó muy claro en la presentación que haces. A mí, nada, qué decir, el mapeo cuando entré al aula quedé impactada, más allá de que sea un mapeo hecho colectivamente, que no sea algo que hiciste para este trabajo, me parece que recuperar, tener la posibilidad de recuperarlo, tener la posibilidad de leerlo a la luz de la teoría que trabajamos en las distintas materias de la especialización, me parece que es una riqueza enorme. Así que, no, solo tenía un poco en la línea de lo que preguntó Carlina de cómo continuaba, pero nada, solo felicitarte, la verdad que me parece que fue una presentación muy clara y muy entretenida también, así que felicitaciones, por mi parte, felicitaciones. Sí, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que me encantó la presentación. O sea, como realmente me pareció, sí que entendía, pero sobre todo hay una elaboración en la presentación, se nota, ¿entendés? Como hay una elaboración del trabajo para la presentación. Eso es revalorable, me parece como muy bueno eso. Yo te había hecho un par de preguntas, una vinculada a lo que es el desastre y luego sobre la comunicación, que es el punto que coincidimos con ella.
y aclarás acá como muy bien, me gusta mucho, y algo que hicimos recién también, la articulación entre, digamos, todo el marco teórico de los autores y la praxis en sí, o sea, cómo acá la presentar, digamos, y de manera como representando, dejando en claro que eso es propio, no sé cómo explicarlo, porque queda claro, no hay ningún repetir acá en esto, hay todo como mucho trabajo, se nota tuyo, digamos. Bueno, yo no soy TO del ámbito comunitario, soy TO laboral, entonces hay algunas cosas que para mí son un poco como nuevas. Los mapeos es algo que mucho no manejo, así que me sorprende como súper bien. Y una pregunta es, en ese momento, si en ese momento fueron beneficiarios del mapeo personas del hospital, o sea, internadas en el hospital, muy implicadas, muy saluda, como si en el mapeo esas personas también fueron beneficiarias de todo este trabajo. Vos hablas todo el tiempo de la comunidad en general, y bueno, como esta iniciativa surge ¿no? de ustedes, residentes, interdisciplinarios, digamos, eso, preguntarte que me quedaba esa duda de si Personas que estaban internadas en el hospital. sí, o de la comunidad y el hospital en general. Claro. Sí, usuarios del servicio de salud mental, porque esto de poder visibilizar y de difundir, porque también se hizo difusión, por ejemplo, de todos los comedores, con esos flyers que había, o a dónde recurrir ante la necesidad, digamos, de alimentos o de calzados, sí, eso se difundió, y incluso personas con las que trabajábamos de manera individual o de forma virtual se les acercaba, o sea, se les enviaba esa información. Y después, también por si se querían sumar o colaborar. Eso sí, digamos, porque al venir trabajando en la residencia, los espacios que teníamos más individuales de seguimiento, de uno a uno, caso a caso, cada profesional continuó de manera telefónica, no era que iban al consultorio en ese contexto. Pero sí, esto de ser el efecto multiplicador, sí se logró con la comunidad, digamos, de usuarios, de personas De salud mental del hospital. Sí, eso sí. Y no con las personas que estaban internadas, por ejemplo, no fue como el intercambio directo, o sea, no es que nos acercamos a la parte de intervención, pero quizás de manera indirecta, si accedieron a las redes, esos dicen. Y después, también lo que me preguntaba es, como que importante que algo se dijo, ¿no? Como que me parece muy importante como rescatar esta experiencia, pero con la actualidad, que, digamos, nos Cambió el escenario. cambió el escenario, pero también, digo, claro, es verdad. Sí, el riesgo. Claro, entonces en el Chubut, con, digamos, nosotros acá, bueno, provincia de Buenos Aires no tanto, yo vivo en capital, digamos, la ley de salud mental no existe efectivamente, se implementa, digamos, con lo cual ha sumado eso a todas las crisis, digamos, de prestaciones, de falta de trabajo, un montón de cuestiones actuales, me imagino como una herramienta, digamos, sumamente contra útil, digamos, y si vos ves como que hay alguna posibilidad como de destacar esta experiencia en la actualidad, vos seguís trabajando en el hospital, no estás más vinculada, ¿cómo es? Sí, trabajo. Es casi curiosidad lo que te estoy preguntando. Pero es un trabajo que es como, che, qué bueno que esto. Sí, trabajo en el hospital, pero la unidad de atención a la niñez, que forma parte de un dispositivo para la infancia. Sí. Y KENUIT, que es un dispositivo comunitario surgido como empresa social, Sí. pero actualmente trabajo con personas adultas mayores, coordinando grupos que funcionan dentro de KENUIT. De KENUIT para personas mayores específicamente. Sí,
Incluso, bueno, ahí siempre los mapeos como que acompañan porque hicimos todo un mapa de Argentina de fieltro donde fuimos trazando la trayectoria de las personas mayores que forman parte del grupo. Además, bello, de fieltro, o sea, De colores. claro, pero esta cosa de lo propio, ¿no? Poner en juego ahí algo tan propio. No se dio continuidad, digamos, pero sí, yo creo que esta información que formamos parte, como que nos apropiamos, Claro. tenemos como la cabeza, Claro. red, el mapeo, entonces ya es como esto Vuelven a acudir. de poder relacionarse, incluso en el Excel quedaron todos los teléfonos, las direcciones y los referentes, entonces hay 150 en el Excel, digamos, 150 casilleros con esa información. Claro. Que sí, digamos, ante alguna situación o necesidad de algo, se Cero. Claro. Sí. Muy bueno. Me acordaba de cuando empezaste con el contexto, viste, uno va como reconstruyendo la memoria de las clases en las que contaban ese contexto, incluso previo a la pandemia, porque contaban el tema de los sueldos, bueno. Claro, Chubut tiene una problemática a nivel provincial anterior a la pandemia. Sí, por eso, Claro. pero viste, Claro. Por eso también vos marcabas ahí las protestas, los paros, sí, entonces, claro. eso también, por ejemplo, me pareció maravilloso que empezara por ahí. Está re piola, porque... Sí, porque eso aparte, por ahí, claro. no, está re piola, porque aparte hay algo real, digamos. Ninguna de nosotras digamos. Entonces, y siempre he dicho yo con mis estudiantes todo el tiempo, marco esta cuestión de... O sea, vos tenés que siempre imaginar, digamos, o sea, tenés que contextualizar siempre, porque si no es como, no sé quién está como ahí leyendo, digamos, una cosa así, Argentina es un país enorme y muy diverso, con subculturas, digamos, muy especiales, con lo cual me pareció muy bien que hubiese eso. Todos esos contextos también hacen a la subjetividad de las personas. Pensar eso, que la pandemia no llegó de la nada, sino que irrumpió de maneras distintas en distintos lados. Y bueno, por eso me parece como tan valioso recuperar eso, porque seguramente había mucho de lo que ya se venían haciendo. La pandemia, bueno, ahí agudizó, pero que también es esto, ¿no? Todo eso sigue funcionando, seguramente la mayoría. No, es re interesante. Verlo así, funcionando con las manos. Sí. No, son muy cuartos, por favor. Vos te la Es mi diferencia, digamos que a mí me parece diferencia, no, realidad. No. Ah, Ahora que cuando yo llamo diferencia no, tacha. Tache. Mirá que se está grabando. Esta parte no, lo que quiero decir es que en realidad cuando ella lo dijo, ¿no? Pero pensar la terapia emocional comunitaria es también pensar las prácticas situadas. Y esto habla de cómo la pandemia, digamos, esta experiencia, cómo la pandemia hizo efecto de manera diferente, digo, y cómo los barrios o cómo los distintos pueblos, las distintas provincias pudieron ir haciendo otras cosas. Es cierto esto de que quizás no sabíamos, ni siquiera teníamos, a ver, nosotros sí porque estábamos con la práctica, pero digo, quienes no estábamos ahí escuchándolas, te perdías de estas experiencias, digamos, y por eso me parece rico poder entender esto de pensar nuestras prácticas de manera situada, y por eso los modelos nos sirven, porque los modelos son de manera general, digamos, y entonces no puedes pensar una práctica de la terapia ocupacional si no está situada, si no tiene que ver con un contexto, con un momento, una persona que integra esos espacios. Entonces, digo, a mí me parece súper rico la experiencia de Ani y de todo el equipo, ¿no? Por todo lo que hizo, pero también por toda la reflexión que trajo a poder pensar esto, que se sabe de las redes y que la comunicación tiene que ver con eso, ¿no? Una red que tiene la comunicación como potencial, pero también como debilidad.
Y entonces me parece que Los equipos de exactamente. trabajo, Y cada uno de esos nodos, no tienen por qué entrelazarse entre sí, pero sí con algunos, ¿no? Como entonces, digamos, como esos caminos son diferentes de acuerdo también a las características de quienes integran esas redes, ¿no? Y incluso ella, cuando cuenta algo del mapeo, dice también en una instancia escucha, ¿no? Digo, bueno, y no casualmente cuando habla de la comunicación, cita Pascual, que habla de escucha, bueno, sí. Es muy interesante. Yo soy ese hermano. No, que sea un ratito. No, muy bueno. Sí, muy bueno. Yo no veo nada porque no soy muy imparcial con esto. Para nada, una relación de afecto y además por conocer el qué y cada cosa que ella contaba, le ponía lo veía en lugares como hasta no vi el Excel, pero vi a las personas y veía, hasta me lo imaginaba en las distintas estaciones del año, o sea, como que de imaginación. Y con la comunicación, como se me pasó cuando vi que pusiste la Mafalda, era bien de años eso, súper reflexiva, súper crítica, a ver, entonces. Yo pensaba, digo, qué cosa que ponga Mafalda, es más de mi generación que la de ella. Pero bueno, más allá que Mafalda es intergeneracional. No. Y siempre viene bien para todo lo que sea reflexión y pensamiento, y curiosidad y preguntas. Muy bueno. Muchas gracias. Ahí estamos. Bien. En Bernal, a los 2 días del mes de junio de 2025, siendo las 13:30 horas, quienes suscriben, Mónica Copelo, Ana Coratesta y Marlina Martínez, en carácter de juradas, se reúnen para examinar el trabajo final titulado Redes Solidarias de Esquel, reflexiones desde terapia ocupacional comunitaria sobre el proyecto llevado a cabo desde abril a diciembre de 2020 en contexto de pandemia por COVID-19 en la ciudad de Esquel, Chubut, Argentina. Presentado por Guido Analía, DNI, dirigido por Silvina Marta Ausholm, por ahí, y codirigido por Silvia Polinelli, y luego de la exposición consideran el tema elegido para el desarrollo del TIF es absolutamente pertinente al campo profesional de la especialización, recupera contenidos de la formación, trabajos grupales realizados para la acreditación de materias y suma valiosos antecedentes de investigaciones sobre la temática. El relevamiento de los equipos y las actividades en ese recorte espacio-temporal es exhaustivo, muy detallado y cumple con lo planteado en el objetivo general de conocer desde la mirada de la terapia ocupacional comunitaria la experiencia del proyecto Redes Solidarias de Esquel, llevado a cabo desde abril a diciembre de 2020 en contexto de pandemia por COVID-19 en la ciudad de Esquel, Chubut, Argentina. Se valora muy positivamente la sistematización y registro de este tipo de experiencias que recuperan los haceres en los territorios desde una mirada, ahora no me puedo acordar, desde una mirada sentipensante. En lo que respecta a la defensa, la especializanda logra recuperar los aportes y sugerencias realizadas previamente por el jurado. Por ejemplo, cuestiones vinculadas al contexto que atravesaba Chubut al momento de iniciar la pandemia, el porqué de la utilización de algunos conceptos y algunos señalamientos metodológicos. Asimismo, se valora la apropiación teórica que enriquece la reflexión sobre la experiencia transitada, lo cual quedó de manifiesto en su modo de llevar adelante la defensa. Consideramos que este trabajo representa un aporte de gran importancia al campo profesional de la terapia ocupacional, porque subraya la potencia de la trama comunitaria desde un equipo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional de salud. Por lo tanto, el tribunal considera, va con suspenso, el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la obtención del grado de especialización en terapia ocupacional comunitaria de la Universidad Nacional de Quilmes,
Por lo arriba expuesto se decide por unanimidad calificar el trabajo presentado como aprobado, sobresaliente. Muy bueno. A ver si las animás a todas las de que, a ver las de que están en la beca secundaria. a ver si las de que se ponen las pelitas. Yo soy de fin de ciclo e inicio del próximo. Cuando uno sigue los ciclos, y ella es de la directora que te piden ahora lo próximo. Una maestra.